La repetición es una tentación muy grande y yo hago lo imposible por no operar nostálgicamente con ideas. Quiero, en cierto modo, enfrentarme al algo que defino a veces, que es esto de la brújula. ¿Viste? La brújula tiene norte, oeste, sur y este. Si vos lees a la brújula, te dice no sé. Enfrentarse con la herramienta que supone uno que te va a orientar y decir la incertidumbre está buena, el norte es no saber muchas veces, es una de las cosas que a mí más me alienta a no repetir el pasado. Carlos Bayala es el número uno de New Creative Science, es el fundador. También es especialista en comportamiento, no solo de lo que ocurre en la Argentina donde nació, sino a nivel mundial. Carlos, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy, muy bien. ¿Cómo te interpela esta época? Es un momento fascinante. ¿Por qué es fascinante? Porque es terrible, por un lado, si evaluamos los dos mundos que hay. Hay un mundo en guerra físico y hay un mundo en guerra virtual. La guerra físico se está dando entre las naciones que sabemos, con el desastre más saliente que es Gaza, que como escuché decir, creo acertadamente, es una especie de Auschwitz con cámaras, en donde estamos viendo en vivo que está ocurriendo una tragedia colosal, tremenda, de una crueldad además, tremenda. Y luego una guerra entre ciudadanos y ciudadanas de uno a uno, a través de aliases, que es virtual. Y con todo eso vos decís, qué desastre. ¿Por qué dijiste fascinante? Y porque creo que es fascinante porque nos estamos dando cuenta de eso. ¿Y cuánto pesa el tema de la política, discursos del odio a nivel global? Vimos hace poco lo que ocurrió con Kirk, que lo terminan asesinando. ¿Es consecuencia, es causa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es consecuencia. Yo te lo llevo al fútbol un segundo con los públicos, pero no al fútbol como metáfora de fútbol, sino como espectáculo social. Cuando los partidos se paraban porque se escuchaban cantos racistas, xenófobos, lo que fuera, de una violencia que no tenía ningún sentido, y el partido se detenía, al principio de todo era muy interesante ver cómo los mismos hinchas se miraban entre sí y decían, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué? Y luego se empezaron a dar cuenta que era por eso. Y empezaron a callar a los que cantaban así porque querían seguir viendo el partido. Ahí la gente se dio cuenta de que existía una ley implícita, tácita, que decía, la palabra es violencia y la palabra genera violencia. Entonces ahí ya tenés un ejemplo de algo que en el mundo virtual también está pasando, que es que la palabra es violencia. Lo de Kirk es en cierto modo el cantito de la cancha, pero online. La retórica muy violenta genera también violencia, y con esto no estoy justificando en absoluto una tragedia horrible de un padre de familia, en absoluto, es un horror y es una tragedia. Pero hay una forma de la palabra que es una inspiración enorme para la violencia que luego se da offline. Eh, y creo que nos estamos empezando a dar cuenta de eso y están empezando a ver los primeros focos, creo yo, de esperanza. ¿Qué opinas de lo que ocurrió? Es política, pero también tiene que ver con comunicación en la provincia de Buenos Aires a partir del último resultado. Yo te diría, y escuché muchísimas opiniones y muchas de ellas que me parecen muy válidas, pero hay una cosa que yo interpreto y es, en Argentina un montón de gente no compró a Milei, alquiló a Milei. Y creo que ese alquiler era, queremos que este loco haga dos o tres cosas que se necesitan en este país para resolver algo que si no, no se haría con la política tradicional. Lo que quizás ese público que elige, no por deseo, sino por necesidad, a un personaje así, se encuentra en esta otra situación rara en donde quien interpreta ese voto dice, no, 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 vos me compraste y yo me quedo acá y yo me voy a instalar y me voy a quedar a vivir acá. Y ese es un peligro muy, muy grande. Yo lo llamé una enfermedad de la democracia. Creo que la democracia está enferma en el mundo. Creo que está teniendo una fiebre demasiado alta. Y creo que solo se va a recuperar si recuperamos la palabra chica, el mensaje chico de los ciudadanos, que nos ponemos en situación de poder de una palabra positiva, constructiva.
Y creo que este voto de este último domingo no fue necesariamente un voto a Kicillof, sino que fue un voto que de alguna manera dice, no, 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 acá estoy para poner un poco de medio a la historia, para balancear un poco esto porque la palabra se puso demasiado violenta. ¿Y qué pasa con el comportamiento? Digo, hay comportamiento de gente que no va a votar, hay comportamiento, dicen en esta última elección, de gente que fue a votar para decir, estoy enojada con lo que me está ocurriendo y por eso te quiero marcar una diferencia grande. Digo, ¿qué pasa con las personas tanto en la Argentina como en la región? Porque es un fenómeno que excede a lo argentino en las elecciones. Vos sabés, José, que yo no soy especialista en política y sin embargo la política me fascina y yo irresponsablemente interpreto esto de esta manera. Esta del domingo pasado fue simbólica. Es muy importante que sea simbólica, en el sentido de que lo que se elige como representantes es relativamente secundario a lo que se dice simbólicamente. Lo que se dijo es hasta acá. Se le dijo hasta acá al Gordodán, se le dijo hasta acá, entiendo yo, a Karina, se le dijo hasta acá a Milei y a una forma de hacer no política. Había una forma de hacer política y hay una forma de hacer no política. Y yo creo que se pone ese freno de diferentes maneras. Quienes no fueron a votar eran probablemente gente que había ido a votar a Milei. Y probablemente sea una buena proporción de gente que había ido a votar a Milei que dijo, no, ese es un mensaje. Y quienes votaron a Kicillof, yo no las tendría todos conmigo, en el sentido de que creo que tampoco hay para tanta esperanza de ese lado. Lo hicieron porque no había mucha opción dando vueltas. Es posible, no estoy acá para pronosticar, pero es posible que esos dos espacios, de esas dos ideas, dejen lugar a un tercer espacio que creo fundamental, necesario. Es un espacio de mayor posibilidad de equilibrio. Te saco de la política y te meto en la creatividad, que es tu core, creatividad con datos fundamentada. Los jóvenes en este contexto, ¿cómo les llegamos para conquistarlos? En vivo. Hay una cosa que tiene que ver con este encuentro que estamos teniendo vos y yo y que creo que está teniendo ahora cada vez más lugar. Hay una cosa que está pasando en Europa muy muy fuerte, pero que está empezando a pasar en todos lados, si ves el Offline Club en redes sociales, que es muy gracioso, tiene como 2 millones y pico de seguidores, el Offline Club está empezando a generar diseño de espacios en donde la tecnología no ingresa. Si te vas, José, un poco más atrás Sí. en la historia de la tecnología, el gran problema que la tecnología lo desaforado de la tecnología trajo, con todas las posibilidades que son brillantes, es que se anticipó demasiado la ley. La ley la vino corriendo de atrás. ¿Qué quiere decir la ley? Quiere decir las normas. Cuando la tecnología se apodera del mundo de la comunicación, en prensa, en todas formas distintas de comunicación con el streaming y demás, se va de la ley, se le escapa la ley. Entonces tenés gente diciendo cualquier cosa, no tenés penalidades para eso, no tenés forma de legislar un montón de interacciones y recién ahora se está empezando a encontrar un poco la cola al gato. Cuando vos decís, che, el porno tiene que estar regulado en el mundo, y era una cosa demasiado obvia, y Francia dice, no, hasta acá. Y ahora vas a tener que poner, si sos mayor de 18 años o si sos menor de 18 años no vas a poder mirar determinados contenidos. Es un dato muy importante de que finalmente, galgueando, la legislación está alcanzando a la tecnología. Y cuando mirás que en la interrelación en vivo hay una ley tácita, implícita, de que si yo te empujo, quiere decir que me quiero pelear. Entonces no te voy a empujar y me voy a sentar con vos a charlar. Esa ley hace que los humanos nos volvamos a encontrar con una cosa que en el mundo virtual no está dado, que es que somos seres post-instintuales. No nos guiamos por los instintos nada más, nos guiamos por algunas normas. ¿Por qué paramos en un semáforo en rojo cuando no hay ningún auto por ningún lado y demás y es solamente una luz? Porque hay una ley que nos indica eso, hay una forma de orden. Y en el mundo físico, en el mundo en vivo, eso todavía impera. En el mundo virtual no. Por eso se leen los tweets que se leen, por eso se escuchan las cosas que se escuchan y por eso lo desaforado de la violencia en el mundo virtual, que va a empezar a encontrar cauce. ¿Cuál es el futuro del sesgo de confirmación? Esta idea que tenemos de leer lo que pensamos, de ver lo que creemos y de no buscar puntos de vista disímiles. Está cambiando. Hay una cosa que creo que es más positiva que nunca y lo dice el Pew Research Institute en el último análisis.
Las fuentes volvieron a ser importantes para una buena proporción de la sociedad en los Estados Unidos. Es muy importante que ocurra eso en los Estados Unidos porque se viene adelantando Estados Unidos en términos de crees o no crees. Hace 10 años, el mismo research indicaba que la prensa estaba en su peor momento y que las Fuerzas Armadas estaban en su mejor momento. Sí. Hoy tenés que la prensa está repuntando en credibilidad. ¿Por qué? Porque la gente se bandeó y los jóvenes se bandearon fuertemente a escuchar a streamers y ahora se están dando cuenta que esos streamers por ahí están diciendo cosas Como que irresponsables. se está dando la vuelta. Y se está empezando a encontrar streamers Sí. serios que los escucho y esos streamers están hablando con periodistas serios. Y ahí se está empezando a dar una fusión natural, en donde el streamer te dice, yo no soy periodista, soy streamer, pero lo identificás como alguien honesto y serio. Y el periodista te dice, che, yo soy periodista, pero me gusta que me interpele el streamer, porque a lo mejor estoy siendo muy careta en la manera que estoy vinculándome con las audiencias. Y ahí se está dando algo sano. Vos estás conectado con todo lo que es MIT a través de tus socios, estás conectado con el arte a través de Gustavo Santaolalla. ¿Qué es lo que te dice esa combinación, esa alquimia entre datos, creatividad y arte? Me está diciendo que nosotros tenemos que cuestionarnos fuerte qué significa hoy la creatividad. La creatividad es una herramienta hermosa que ahora está en poder de manos muy fuertemente tecnológicas, en muy buena medida en lo que nosotros estamos recibiendo. Hay un tsunami de creatividad sintética. Y creo que por lo tanto hay una oportunidad gigante para que los humanos nos reencontremos con una creatividad orgánica. Y tengo la sensación de que tanto el MIT como artistas, y por suerte tengo la suerte de conocer un montón, Gustavo obviamente, estamos coincidiendo en algo que dijo Sandy Pentland hace 7 años en un estudio sobre la democracia. Dice, ¿querés salvar a la democracia? Andá a la esquina y habla con alguien desconocido. La vuelta de la versión humana. ¿Y qué contradicción o qué complemento tiene con la inteligencia artificial? Creo que la inteligencia artificial está generando un primer pánico. Y está bueno eso. Ese primer pánico nos está haciendo reactivos. Lo bueno que tiene la inteligencia artificial en su llegada a nosotros es que nos está haciendo comparar. Estamos todo el tiempo diciendo, ¿esto es real o esto lo hizo una inteligencia artificial? ¿Esto es un dato cierto? No. Eso es una tarea sumamente interesante para la mente humana. Y lo que estamos es tratando de verificar. Ahora, cuando nos damos cuenta que algo es hecho por inteligencia artificial, nos desilusiona un poco. ¿Por qué? Porque siempre vamos a valorar este tipo de contactos. Y me parece que hoy estamos en un momento en donde nos estamos dando cuenta que las personas que están atrás de la mayoría de los motores de inteligencia artificial, en términos mega empresariales, tienen poca calle. Y son gente que está un poco ensoberbecida y ensimismada. Si vos escuchás a Peter Thiel diciendo las cosas que dice del transhumanismo, te das cuenta que hay un lugar en donde él está hablando demasiado consigo mismo. Le está faltando ir a la esquina. Vos tenés un comportamiento que es por un lado el de creativo, por otro lado el de emprendedor. Hay un gen argentino, ¿te acordás el programa histórico de Mario Pergolini? Pero hay un gen argentino. Sí, lo que creo, José, es que en la síntesis que produce caótica la Argentina, con un mundo que se parece cada vez más a Argentina, y no sabemos si para bien o para mal, pero en cierto modo nos estamos identificando mucho con lo que está pasando en el mundo porque nos ha pasado durante años, nos está dando una noción de equilibrio en el medio del pánico. Los argentinos logramos mantener cierta calma en medio de situaciones muy extremas. Los europeos se habían acomodado demasiado porque confiaban que tenían a sus espaldas a Estados Unidos, hoy no. Y los Estados Unidos están tratando de reconfigurar. Los servicios militares vuelven a diferentes naciones de los Estados Unidos, eso hace, de Europa, eso hace que los jóvenes estén reconsiderando que, bueno, pará, eso significa que hay un peligro. Hay empresas de tecnología e inteligencia artificial europeas que están actuando a niveles de velocidad enormes porque se sabe que se tiene que defender Europa a sí mismo pronto sin confiar demasiado en los Estados Unidos. Entonces ahí tenés una serie de elementos que te indican que hay un reordenamiento. Vamos a ver cómo responde Europa y vamos a ver cómo responde la juventud europea. Después de 30 años de haberse relajado quizás demasiado, a ponerse las pilas y a tratar de entender de que el día a día va a ser difícil, pero me parece que son ejemplos positivos de que tenemos que hacernos cargo. Es un mundo atravesado por guerras y también
vos tenés una mirada a través del trabajo que haces para la NASA que suena a ciencia ficción, pero no lo es, que es interplanetaria. ¿Por qué? Nosotros tenemos un ejemplo que me parece que nos puede dar esperanza. Pues si no estamos viendo el mundo desde un lugar en donde estamos demasiado enfrentados. Mira este ejemplo. Nosotros estamos trabajando en una misión que se llama United, o le pusimos United nosotros. Es una misión que está haciendo la NASA sabiendo que el día, anótate, 13 de abril del 2029 va a pasar una piedra gigantesca, un asteroide, 13 de abril de del 2029. 2029, más cerca de lo que pasó ningún asteroide en la historia registrada humana, o sea, mucho más cerca del cometa Halley, a nada más que 32.000 kilómetros de la Tierra. Va a ser enorme y va a ser una estrella que se va a ver muy, muy, muy grande y muy clara en el cielo, que se llama Apophis. Eso se detectó y la idea de esta misión es ir a buscar a ese asteroide para ver qué pasaría si chocara la Tierra 14 bombas nucleares todas juntas. Por suerte nos pasa raspando. Pero ¿qué pasaría si fuera a chocar la Tierra? ¿Cómo lo desvías? Porque si vos le tirás un misil o le tirás una carga nuclear, convertís a eso en muchos asteroides más Más peligrosos pequeños. todavía. Entonces tenés que desviarlo. ¿Cómo lo desvías? Esa es la tarea de esta investigación en la que está Europa, Japón, India, Estados Unidos y los árabes, todos juntos en un programa de defensa planetaria. Entonces, de golpe descubrís que detrás de escenas los países están muchas veces mucho más unidos de lo que se cree. Podés con IA. Podés con KPMG. ¿Alguna vez trabajaste también para el Vaticano, para la Iglesia Católica? ¿Con qué sentido? Participé en dos cosas, gracias a una invitación de un montón de gente muy, muy divina. El padre Fabián, un capo muy amigo de Francisco, Juan Maquieira. eh, y la idea fue trabajar en dos iniciativas. Una de ellas era la que derivaba de Fratelli Tutti, de una encíclica del Papa Francisco, en donde participamos hablando con jóvenes emprendedores sobre cómo es el emprendimiento ahora, cómo hacerlo a futuro y cómo utilizar la creatividad y la comunicación para poder contar emprendimientos que son fascinantes. ¿Sabías, José, que hay un emprendimiento en África que se llama la Muralla Verde? Que va desde el Océano Atlántico hasta el Océano Índico y donde están parando en muchísimas zonas de África la sequía y sobre todo la falta de trabajo, la falta de hidratación que necesita tanto los humanos como esas tierras y sobre todo lo que estaba generando que muchísimos grupos guerrilleros se llevaran gente para trabajos ilegales y que se están quedando y está volviendo el farming, por ejemplo, ¿En qué en consiste la la muralla África verde? subsahariana. Un gran, gran pensador de la agricultura, junto con científicos, etcétera, pero empezó con una cosa muy casera. Se dio cuenta que todos esos pozos que se hacían para buscar agua eran cada vez más profundos y cada vez costaba más sacar agua. Y lo que se dio cuenta es que había que abonar esos pozos, usar esos pozos para ver si empezaban a usar muchísima menos agua, usar los pozos, abonarlos y empezar a ver qué pasaba si se daba una cadena. Hoy hace 10 y tantos años que existe ese intento de esa muralla. Dos países se ponen de acuerdo en principio y luego es toda una cadena de países en África, que vos dirías qué difícil con todas las guerras que hoy hay en todo el mundo y en África también. Y sin embargo se pusieron de acuerdo. Las sequías se detuvieron en varios lugares de una zona muy muy crítica como la subsahariana con una iniciativa comunitaria, creativa y con un impulso científico muy bien equilibrado con la voluntad de comunidades que luego los políticos obviamente apoyaron. Y ahí te llevo, Carlos, a otro contexto que es en las definiciones cortas de algunos temas. ¿Qué nos divide a los argentinos? El miedo, ¿Cuál fue tu mejor idea? hacer, estudiar la comunicación antes que hacerla. ¿En qué le erraste en tu vida? En no hacer antes mi propia empresa. ¿Qué parte de tu infancia volverías a vivir? Los 10 años. ¿Qué cosas te hacen reír con ganas? Em, los chistes alrededor de fútbol me divierten muchísimo. La crueldad futbolera me encanta. ¿En qué características de enojos no podés soltar? Decís, sigo, viste, pegado a este enojo y sé que tengo que soltar, pero no puedo soltar.
Yo creo que la envidia y los celos son dos herramientas que todos los humanos tenemos y que son lugares que si uno no descubre en uno, aunque sea en un 1 por 1000 que los tiene, te pueden llegar a esclavizar. Esa es una pelea que creo que hay que tener todos los días, porque es una pavada. ¿Qué canción es la que marca tu vida? Hay una que es en inglés que dice, no dejes que la guita te cambie. ¿Qué paisaje de Argentina llevas siempre en Londres o en cualquier país al que vas? Necochea. ¿Por qué? Porque, como decía Clemente, hay un viento que voltea, pero Necochea es mis veranos, es mi infancia, mis 10 años que te decía, es donde se junta todo esto que te dije. Un gran lugar de vacaciones que mucha gente lo considera un lugar medio tremendo de vacaciones, El viento. pero yo lo amo porque hay un viento terrible. Pero Necochea está buenísimo. ¿Qué libro marca tu historia? La autobiografía de Malcolm X. ¿Por qué? Porque ahí tanto Malcolm X como el escritor de Raíces que lo hace junto con él, describe que el hombre es contradictorio, que puede cometer tremenda cantidad de errores, pero que puede tener algo vivo y despierta una enorme esperanza. Malcolm X es un ejemplo de violencia, de posibilidad, de un montón de cosas contradictorias que te llevan a indicar que hay esperanza, a pesar de. ¿De qué sentís que te arrepentiste tarde? Eh, Qué maravilla esa pregunta. Me arrepentí tarde de, wow, de no haber probablemente confiado más en mi impulso creativo. Yo creo que el impulso creativo es una cosa, uno se castiga mucho con el impulso creativo y uno debería, creo yo, permitirse más cosas más temprano. Y yo ahí me castigué excesivamente durante un tiempo y después fui liberando. Creo que tenés el síndrome del impostor ahí dando vueltas y yo lo he tenido toda la vida, pero creo que es un regulador también sano, hay que tratar de ¿De entenderlo. autoestima? ¿De ego? Cuando te pones a laburar en temas grandes o cuando te sentís en esas situaciones, te preguntás si te debe haber pasado más de una vez. Creo que nos pasa a todos y es sano. ¿Qué estoy haciendo acá? Si yo no sé de esto. Cuando nosotros nos metimos en el tema del acuerdo de paz en Colombia, yo sentía que o tengo que leer 50.000 libros sobre este tema, o me tengo que entregar a escuchar y sentir lo que está pasando acá. Los 50.000 libros no los tenía y no tenía el tiempo para hacer eso, y muchas veces te das cuenta que hay una parte de la ignorancia que si la tratás con respeto, que si la reconoces, que si de a poco vas aprendiendo de los demás, te humildiza, te sirve. Por ahí muchos que nos ven no recuerdan lo que pasó. Anticipaste el resultado de ese acuerdo de paz. Cuando las compulsas, los estudios daban un resultado, Sí. vos fuiste por los ojos de los chicos y de las familias. ¿Cómo fue? Los estudios no se hacen, en general, cuando se hacen los sondeos, no se hacen con menores de 18 años. Gracias al gobierno yo tuve la posibilidad de ir a diferentes colegios y charlar con los chicos de los colegios. No para hacerles una encuesta, sino para hablar con ellos. Y los chicos lo que hacen muy muy bien es catalizar lo que se habla en la casa, durante el desayuno, en la familia, y entender cuál es el clima y el humor respecto de algo. Y sí, les pregunté a los chicos qué sentían respecto del acuerdo de paz, de la FARC y demás, y se agarraban la cabeza. Los chicos me estaban diciendo en ese momento la verdad. Hay un gran libro sobre mentir en las encuestas y en los datos. Y los humanos tenemos esa enorme capacidad de poder decir, incluso engañarnos a nosotros mismos, lo que quisiéramos decir o lo que quisiéramos hacer, no lo que vamos a hacer. Y eso es muchas veces un misterio. Estoy seguro que muchos votantes no saben lo que van a votar hasta el mismo momento que van y votan. Y en el caso de del acuerdo de paz, se suponía que el sí al acuerdo de paz tenía un 65 a 70% de adhesión y perdió con un 49% versus un 51% del no. Y nosotros en ese momento lo que pudimos decir, gracias a los datos, gracias a ese tipo de datos, que son datos lo que nosotros llamamos big data, o sea, data sucia que vos obtenés un poco intuitivamente, más Big Sandy data, Penland, no big big data. data como Con chancho, P de ¿viste? papá. Y vos lo que ves ahí es que en esa suciedad del dato te encontrás con algo sumamente revelador, que es, la verdad es más complicada y tenés que hacer preguntas un poco. La mejor encuesta que yo vi en los últimos tiempos antes de la elección fue la que no preguntaba a quién vas a votar, sino de qué hablaste el domingo pasado en el almuerzo. Y ahí salía
del tema de los discapacitados y el 3%, y toda la historia esa, de esto, de No me esto, de alcanza esto. la plata para llegar Sí, a fin de mes. sí. Esas son preguntas que creo que te llevan a un pensamiento mucho más creativo y a veces se piensa mal de que por un lado están los datos y por otro lado está la creatividad. Todo es creatividad y los datos incluso están empapados de creatividad. Y creo que tenemos la obligación de pensarlos creativamente. Carlos, una vez que superaste ese síndrome del impostor, ¿quién te baja a tierra? ¿Quién es el que, o la que cuando vos tenés los logros que todos te dicen, wow, qué bueno, esto de la NASA, esto que hicieron para la encíclica, esto que están haciendo como campaña global para marcas internacionales, ¿quién te baja a tierra? Yo creo que te bajan a tierra tres cosas. El recuerdo de los maestros y lo que te dijeron, que te vuelve. El eco, yo lo tuve aquí, que Barilari, que es un gran artista de la época del Ditela, que fue un maestro para mí, y yo me acuerdo mucho de sus diferentes comentarios y me vuelven un poco tipo Karate Kid, te vuelve como un comentario, y me parece que todo lo que te dijeron los maestros cuando eras chico, si fueron buenos maestros, de alguna manera en eco vuelven. Los padres y la familia y mis hermanos que te normalizan, tus parejas y tus hijos. Y creo que te debe haber pasado que tus hijos te hacen preguntas básicas que de alguna manera te dicen, che, pará, yo estaba parado acá. Y ahí es donde las cosas se deconstruyen hacia un lugar que me parece que es más real. Eh, y creo que ese es un ejercicio que uno tiene que hacer todos los días. Es difícil desestructurar el personaje y volver a lo básico, pero es esencial. Es esencial volver a la base. Nosotros ahora estamos haciendo una cosa que vamos a hacer acá en Argentina, que es un ejercicio de eso. ¿Cómo podemos entender la creatividad tratando de poner el ego al costado? Bueno, se viene PAN, que es lo que vas a hacer en la litera. ¿En qué consiste? Es un instituto, estamos abriendo un instituto sin edificio. Es un instituto conceptual de experimentación en inteligencia creativa. Lo que estamos tratando es de entender la creatividad desde muy diferentes ángulos. Dan Goods de NASA va a venir a Argentina especialmente para esto. Trevor Edwards, el expresidente de Nike Global, para tratar de hablar de creatividad en el manejo de una empresa. Dos personas de Otto Scharmer del MIT en creatividad y liderazgo. Creo que vamos a contar con vos, Es Hugo Alconada. espectacular. Vamos a contar con Marta Minujín. Lucrecia Martel va a estar ahí en vivo. Gustavo Santaolalla. Yo voy a estar hablando de creatividad en comunicación pública. Pero es apagar la compu, no me hagas play a nada, papel y lápiz. Gente, apaguen los teléfonos y vamos a tener un espacio en donde sinceramente nos vamos a cuestionar lo que no sabemos sobre la creatividad o lo que creemos que es y las falibilidades que tenemos alrededor de la creatividad es esto y cómo va a ser en el futuro. Santi Siri va a venir a hablar de creatividad sintética artificial sin computadora, con papel y Te lápiz. Y demanda van a este ser 3 ejercicio. días de tedio, de Wow. pánico, nosotros llamamos las sesiones pánico, en donde vamos a encontrar que no tenemos red. Y vamos a estar discutiendo, lo vamos a lanzar la semana que viene y ojalá se inscriba mucha gente para encontrarnos 3 días, un viernes, sábado y domingo, 14, 15 y 16 de noviembre, en pánico, de tratar de entender, y ahí es donde personajes como Marta Minujín, sin duda Lucrecia, pero también gente como Fulni, que es una líder de comunidades en África que trabaja en el King's College, Florencio Nochetti, nos va a dar la posibilidad de ver la creatividad desde diferentes ángulos, ponerla en crisis y cuestionárnosla. Hablando de cuestionar, te llevo algunos proyectos. Por un lado, cuestionaste el negocio de la yerba mate con un proyecto propio muy disruptivo que es, desde el nombre, Porongo, un nombre muy especial. ¿Por qué? Porque sentíamos que había ahí un gap entre lo que la gente sabía sobre la yerba que estaba tomando, lo que el público debería saber y lo que las marcas deberían aprender, orgánicas deberían aprender para llegar a eso. Te doy 3 ejemplos. La bebida más tomada en la Argentina tiene una injerencia enorme de trabajo infantil en el noreste de nuestro país. Wow. Y mucha gente no lo sabía. La cantidad de agroquímicos que operan no solo en la producción, sino en el secado de químicos que operan en el secado de una hoja de hierba son enormes y vos estás tomando litros de eso todos los días. Ahora, ¿hay marcas no orgánicas que hacen las cosas bien? Sí, las hay. Y hay marcas que son buenísimas. A mí me encanta Playadito, te voy a poner un ejemplo. ¿Hay marcas orgánicas que hacen las cosas bien? Sí, pero tienen mal marketing. Tienen unos envases horribles, ¿ves? Que deberían ser más lindos, llamar la atención.
Aparece Porongo, que es rosa, con un nombre que es sonoro, sin duda. Porongo es claramente es la base sobre la que nosotros tomamos El mate. el mate. Pero por supuesto tiene un sonido que en la calle tiene otros sentidos. Bueno, ¿cómo haces para hacer un poco más ruido desde lo orgánico? Ese fue el desafío. Y estamos gradualmente logrando que lo orgánico empiece a ser entendido de otra manera, cuando cuesta más plata, pero que me parece que también costaba más conciencia de la gente de entender de qué se trataba. Séptimo año, y estamos logrando, bueno, tener un lugar lindo en un mercado muy competitivo. Cinco últimas. ¿Quién es Carlos Vallara? Un tipo que duda todo el tiempo. Segunda, ¿qué te trajo hasta acá? ¿Qué te trajo, que siempre preguntamos en conversaciones, a ocupar este lugar que te convierte en entrevistado? Yo creo que ser tonto es muy importante. Yo escribía muchas veces y yo tenía una agencia, había fundado una agencia junto con algunos socios en donde puse, pero lo puse en letras de cuño y no se veía, salvo que lo miraras de costado, sea tonto. Yo creo que asumir que nosotros tenemos un lugar muy importante de estupidez adentro y reconciliarnos con eso, y no solo reconciliarnos, sino jugar con eso, es extraordinariamente importante. ¿Y por qué te consideras que fuiste o sos tonto? Yo considero que soy constantemente tonto porque miro o trato al menos de mirar al mundo con una sorpresa en la medida de lo posible, lo más infantil posible. Sí. ¿Cuánto sufriste y cuánto te sumó el ser expatriado, el vivir en Londres? Todo el día, todos los Sí. días en Londres sufrís. Los 2 de abril son días muy heavies en Londres. Eh, Cuando le tenés que explicar a tus hijos, Domingo y Alonso, que ahora está creciendo en Londres, que estás en un país que tuvo unas diferencias muy, muy grandes en su momento con la Argentina, cuando le decís, nosotros estamos haciendo ahora una marca de fútbol que se llama Potrero, unos botines que van a tener las Malvinas en la lengüeta, y lo estamos haciendo con Pablo Aimar, con un grupo de gente, Agustina Dubié, es un producto divino de fútbol. Y tiene las Malvinas ahí. Cuando hablaba con Domingo sobre por qué tiene las Malvinas esto, es porque el mundo del potrero y el mundo de las Malvinas se dieron la mano muy fuerte en un momento muy, muy duro en el que un señor llamado Diego Maradona hizo algo que para todos los argentinos fue sumamente relevante e importante, eh, con el dato de injusticia que da la mano, que compensa un dato de injusticia de otras cosas horribles y mucho más serias que habían pasado antes. Hubo ahí una especie de revancha simbólica. Esa agonía de todos los días es un ejercicio de identificación muy grande como argentino. Me siento mucho más argentino hoy en Inglaterra que hace 20 años. ¿Qué es el pasado para vos? Es un lugar de constante información, pero de ninguna manera de excesivo apego. Creo que la repetición es una tentación muy grande y yo hago lo imposible por no operar nostálgicamente con ideas. Quiero, en cierto modo, enfrentarme al algo que defino a veces que es esto de la brújula, ¿viste? La brújula tiene norte, oeste, sur y este. Si vos lees a la brújula te dice no sé. Enfrentarse con la herramienta que supone uno que te va a orientar y decir la incertidumbre está buena, el norte es no saber muchas veces, es una de las cosas que a mí más me alienta a no repetir el pasado. ¿Y el presente? Es una experiencia y es una posibilidad y yo lo uso demasiado como una ocupación temporaria pensando excesivamente en el futuro. Estoy ¿Qué es el enloquecido por futuro? eso y me tengo que a veces controlar un poco. El futuro es ese lugar en donde nosotros probablemente nos reencontremos con algo que creo yo que es divino y que hoy está muy fuera de moda. Y esto lo voy a poner acá porque no lo hablo mucho. Yo creo que la religión es muy importante, mucho más importante de lo que consideramos, no como dogma, sino como idea de que eso que va a ocurrir, que es que nos vamos a terminar biológicamente, no es el final. Y creo que esa magia, esa ilusión que trae eso, está un poquito dejada de lado, un poco abandonada. Creo que la ¿Cuándo deberíamos recuperaste recuperar. la fe? Siempre la tuve.
Y soy una persona que abraza la idea optimista, pero creo que llena de sentido común, de que es muy estúpido suponernos tan sabios de que consideramos que lo que va a pasar al fin de la vida es que vamos a ser nada más que un poquito de polvo. Creo que cuando observas eso con gente de la NASA, por ejemplo, te encontrás con mucha gente que está llena de fe, gente que practica religiones, gente que entiende que esto que estamos observando es un tablero, es una cosa en donde estamos jugando con algunos juguetes, que hay algo demasiado más grande y a mí esa idea me llena de alegría. Y por eso creo que las religiones bien entendidas, no hay una religión en particular que lo haga, las religiones bien entendidas llevan a una alegría común en los humanos. Carlos, un placer haberte tenido. Genial estar acá. Gracias.